Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, lanzó un tablero, así como les llamo, un tablero interactivo en línea para entregar información sobre disponibilidad de productos en diferentes regiones del país, para que se vayan cruzando. Si aquí hay mucha cebolla, llevan la cebolla donde haya escasez y viceversa, de tal suerte que durante toda esta pandemia y aislamiento no vaya a haber desabastecimiento de productos en ninguna región del país. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Bueno, y para hablar de este tablero en línea invitamos a Felipe Fonseca. Él es precisamente el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Doctor Fonseca, muy buenos días. Como siempre, bienvenido a Tierra de Sueños. Yanelda, un gusto. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted. Esto, entrevistas a propósito de este lanzamiento que hizo el Ministerio de Agricultura y UPRA, precisamente para activar ese tablero en línea, para entregar información sobre disponibilidad de productos agropecuarios, que es un compromiso que tiene el gobierno para garantizar el bienestar de los colombianos durante esta cuarentena, este aislamiento preventivo que nos sigue afectando en gran parte del país debido a la pandemia. ¿Qué significa este tablero de planificación de alimentos, señor Felipe Fonseca, inicialmente? Bueno, este tablero sirve para que la Secretaría de Agricultura departamental reporten información de coyuntura sobre el abastecimiento de alimentos, de la demanda o de la escasez de productos agropecuarios en su territorio. Es un tablero que se construye precisamente por la información que reportan las Secretarías de Agricultura acerca de esos fenómenos que pueden estarse presentando y detectando desde las regiones de nuestro país. ¿Quién alimenta este tablero? Bueno, básicamente las secretarias de Agricultura vienen reportando hace varias semanas esta información. Inicialmente habíamos comenzado con las direcciones territoriales del ICA, pero posteriormente con las secretarías establecimos esta estrategia que nos permite reportar remotamente. Estos son unos formularios virtuales que permiten que ellos semanalmente estén alimentando una base de información que automáticamente va generando un reporte en este tablero que puede ser consultado públicamente y nos permite detectar estos fenómenos en el comportamiento, en la oferta o en la escasez de productos agropecuarios. Por ejemplo, usted aquí nos aprende con ejemplos para tener un poco más de la dimensión del tema y de la importancia de esta preocupación que tiene el gobierno y ustedes de que haya un abastecimiento y cubrimiento sobre todo en todas las zonas. Bogotá o digamos Boyacá produce cebolla, es productor de cebolla, ahora vámonos para Aquitania. Hay que las secretarías de Agricultura van colocando en este tablero su producción, su disponibilidad. Sí, efectivamente. Lo que hacen las secretarías con el apoyo de los municipios en su jurisdicción es hacer preguntas esenciales, preguntas muy básicas acerca de la disponibilidad de productos y ellos han recibido informes o tienen datos acerca de si se presenta alguna dificultad en temas como el transporte o los costos de flete, alguna obstrucción en las vías o si presentan algunas dificultades en la producción agropecuaria. También acerca de los productos que aumentan, digamos, su demanda por parte de los compradores, si ha habido posibles, dificultades en el acceso. También preguntamos por la disponibilidad y los precios en los insumos de algunos de esos necesarios para la producción agropecuaria. Y todo eso se va recopilando, se va consolidando y ellos lo van reportando cada semana. Y en el tablero de control es posible detectar si hay regiones del país que están presentando o no ese tipo de situaciones coyunturales, ¿no?, dentro de su jurisdicción. Esta es una información muy útil que además alimenta con estos datos a las mesas nacionales y departamentales de abastecimiento y seguridad alimentaria para tomar medidas o determinar acciones precisamente en materia de transporte público o, por ejemplo, ¿qué detectamos? Me preguntabas por un ejemplo. En este momento se tienen detectados, por ejemplo, que hay 41 productos a nivel nacional en donde hay posible sobreoferta. Hay productos como el aguacate, la racacha, la uyama o el ají. Y se reportan otros productos
en donde hay posiblemente escasez en algunas regiones, ¿no? Como es el caso del arroz, de la arveja, del banano y la yuca. Entonces, por ejemplo, hay en ese momento, en el último reporte, hay una información acerca de una sobreoferta, como es el caso de Chocó de algunos productos, y de escasez en el caso, por ejemplo, del Cauca. Entonces, ¿qué es interesante allí? Que como esta mesa la conforman las secretarías de Agricultura, pues entre allí estas centrales de abastos o estas secretarías con asociaciones de productores pueden diseñar estrategias en donde esa sobreproducción pueda beneficiar zonas con escasez y viceversa. Es parte de las, digamos, de las situaciones de abastecimiento que se permiten detectar a través de este tipo de herramientas. Claro, y ahí van cruzando la información entre regiones, entre ciudades, departamentos, y no digámoslo la palabra trueque, pero ustedes empiezan a enviar donde hay escasez de un producto, lo sacan donde hay sobreoferta y viceversa, cubren las necesidades donde no los haya. Así es, Yanela. La idea es que con esta información se tenga un panorama nacional del comportamiento en el abastecimiento. Si hay municipios o departamentos que reportan este tipo de fenómenos, poder también asociarlos a sus causas, ¿no? Si es por problemas en el transporte o si es por problemas en los costos o en fletes. Esto también nos permite conectar entre sí a las secretarías de Agricultura para equilibrar situaciones en el comportamiento del abastecimiento, pero también, por ejemplo, sirven para inducir algunas de las iniciativas que lidera el Ministerio de Agricultura, como las estrategias de cosecha y venta a la fija o el campo a un clic. Otra serie, digamos, de estrategias o de emprendimientos y de programas del Ministerio de Agricultura que lo que hacen es precisamente reducir la intermediación o virtualizar esas transacciones comerciales para que los productores encuentren compras fijas, compras que garanticen mejores precios. De manera que esto es una herramienta que se diseñó, recién comenzó la pandemia, recién se decretaron estas medidas coyunturales y de emergencia sanitaria y inmediatamente se activó esta estrategia. Al comienzo, pues digamos muy manual, lo hacíamos a través de tableros en Excel o reportes que enviaban en documentos, y lo hemos ido sofisticando apropiándonos de tecnologías ya disponibles. Hay que decir que pues ya hay este tipo de herramientas que nos permiten diseñar estas encuestas virtuales y a su vez estos tableros de control que permiten conocer información nacional, y también se pueden consultar a nivel departamental. Se pueden escoger departamentos y ver la situación particular. ¿Y los actualizan en tiempo real? Sí. Cada semana, digamos, lo que ocurre en tiempo real, y es que tan pronto el departamento carga esa información, inmediatamente se refleja en el tablero. Es decir, eso sí garantiza que tan pronto la Secretaría envía la información, inmediatamente se actualiza y se refleja en el tablero nacional. Perfecto. Y le pregunto finalmente si ahora que pase la pandemia y dependiendo del resultado que les dé, porque me parece súper efectivo, así no se pierden los alimentos, no se pierden las cosechas, en las carreteras no ve uno a veces tantos productos que se quedan ahí prácticamente regalando a la gente. ¿Va a continuar? ¿Lo van a mantener ustedes si les resulta realmente útil y vital para cruzar esta información? Bueno, yo considero que pues será siempre muy útil tener información de lo que pasa en el territorio, y estamos encontrando en esta pandemia no solamente la importancia vital que tiene la seguridad alimentaria, la producción de alimentos, ¿no? Garantizar esa posibilidad de autoabastecernos. Colombia tiene un privilegio en ello, y este tipo de herramientas lo que veo yo es que es posible que se mantengan, porque siempre será importante saber acerca del comportamiento. Estamos detectando que además de recolectar esta información, es necesario tener datos, por ejemplo, en el transporte de alimentos. Hay que decir, por ejemplo, que la mayor parte de la carga en el país se reporta y hay registros que nos permiten saber de dónde, cuál es el origen o destino del transporte, salvo en el caso de la producción de alimentos. Entonces, eso es un aspecto en el que creo debemos pues mejorar, como también tener una mejor información acerca de las zonas productoras. Hoy lo hacemos en función de estas encuestas, hacemos evaluaciones agropecuarias, la información muy importante que genera el DANE. Aquí hay que mencionar al CIPSA, que es un sistema de información de precios del sector, una operación extraordinaria que hace el DANE en los mercados mayoristas, que nos permite tener cada día los datos del comportamiento de los precios y cada mes del abastecimiento, de los volúmenes de producción. De manera que yo creo que esta también es una oportunidad para que se mejore la gestión de información agropecuaria, en especial esta que tiene que ver con la producción agropecuaria.
Me pregunta un oyente que si es posible, por ejemplo, también información, doctor Fonseca, de si está lloviendo, de si hay una avalancha, si hay posibilidad de transportar un alimento, que si eso es posible a través de este tablero. Bueno, sí hay una pregunta en la encuesta que tiene que ver con fenómenos climáticos que afectan la producción. Cuando se detecta que hayan, digamos, problemas en el abastecimiento, una de las preguntas que está incluida allí es si se debe a fenómenos climáticos, si presentan algunas situaciones, digámoslo, pues inundaciones o lluvias o algún fenómeno que afecte la producción, va consignado allí. Sin embargo, pues hay que decir pues también que el IDEAM es en todo caso la entidad que además viene haciendo también una labor muy importante en cuanto a los pronósticos y a los datos que se pueden estar generando en los próximos meses con respecto al comportamiento del clima. Hay una importante labor que desarrolla allí de predicción agroclimática, que de hecho pues hace poco se nos dio a conocer y en la cual el Ministerio de Agricultura trabaja con el IDEAM, ¿no? Tenemos una predicción climática a propósito. Interesante, y les deseamos de verdad muy buenos resultados, sobre todo para el beneficio del país, para el beneficio de nuestros productores, este tablero en línea que les está entregando información permanente sobre la disponibilidad de productos a propósito de la cuarentena y del aislamiento en algunas regiones del país y así no se vean afectados en el abastecimiento. Doctor Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuario UPRA, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado aquí hoy en RCN Radio. A ti, Danielda, un gusto, un saludo a todos los oyentes. Bueno, saludamos a esta hora a doña Claudia Molina, está en Bogotá, dice, los felicito por el programa, dice, no me lo pierdo, pero ¿cuándo van a hablar de arepas y las diferentes modalidades que hay en todo el país? Lo vamos a tener pendiente. Doña Claudia, gracias. Recuerden ustedes, 310-799-1373 y les vamos a hablar de arepas, por supuesto, de toda nuestra región colombiana. Muchísimas gracias a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hasta aquí Tierra de Sueños por hoy. Gracias a Angie Cárdenas, también a Mauricio Amador, como siempre, en la parte técnica y sonora. Y vamos de inmediato con las noticias.